La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales. De nada sirvieron semanas de una intensa campaña mediática denostándola, cercos al Congreso de la Unión para intentar impedir su votación e incluso grupos de choque entrando al Senado para amenazar a los legisladores. La reforma al Poder Judicial ya es una realidad tras su aprobación en el Senado y haber sido ratificada en al menos 20 congresos locales. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esta medida que busca transformar de arriba abajo al Poder Judicial? La Suprema Corte pasará de 11 a 9 ministros que permanecerán en su cargo 8, 11 y 14 años en función del número de votos obtenidos por cada uno. Los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor. Ninguno tendrá posibilidad de reelección. Su presidencia rotará cada 2 años conforme a votación. Magistrados y jueces de distrito durarán 9 años en el cargo con posibilidad de reelección. Los salarios de los altos cargos se ajustarán para que ningún trabajador del Poder Judicial pueda ganar más que la presidencia de la República. Se creará un órgano de administración y un tribunal de disciplina judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura, actualmente en manos de la presidencia de la Suprema Corte. Este último tendrá 5 miembros elegidos por votación que estarán 6 años en el cargo sin posibilidad de reelección. Y sobre todo, y la piedra angular de la reforma, más de 1.600 cargos judiciales entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito serán elegidos por voto popular en elecciones. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30,000 millones de dólares de inversión. Va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. El gobierno de México salió a desmentir la campaña lanzada por varios medios de comunicación que alertan de un freno a la inversión extranjera directa como resultado de la aprobación de la reforma judicial. Pero, ¿qué dicen los datos al respecto? Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, la inversión extranjera directa en México ascenderá a 38,411 millones de dólares en 2024, cantidad 6,53% superior al máximo histórico alcanzado en 2023. Y para 2025 se espera que la inversión extranjera directa sea de 39,324 millones de dólares, es decir, 2,38% arriba de lo pronosticado para 2024. El próximo titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la reforma no pone en riesgo ninguna inversión, ya que están protegidas por la Constitución y los tratados internacionales como el de libre comercio, TEMEC, suscrito con Estados Unidos, principal socio comercial de México y Canadá. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México se mantiene entre los primeros 5 receptores de inversión extranjera directa a nivel mundial. Y el INE no puede decir, no estoy listo. Tendremos que buscar cómo estar listos porque es un mandato constitucional. Con la aprobación a la reforma al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral comienzan los preparativos para las elecciones extraordinarias de 2025, donde los mexicanos elegirán por primera vez a jueces, magistrados y ministros. Las elecciones se llevarán a cabo de forma escalonada en 2 fases. En 2025 se elegirán tanto a los ministros de la Suprema Corte como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano de administración, y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. En 2027 se culminaría con la mitad restante. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, la convocatoria es emitida por el Senado de la República, y en el caso de jueces de distrito y magistrados de circuito lo hará el órgano de administración judicial. Pero yendo más a fondo, ¿cómo se elegirán ahora a las y los ministros del máximo tribunal del Poder Judicial, la Suprema Corte? A diferencia de ahora, donde el Senado designa al nuevo ministro de una terna enviada por el Poder Ejecutivo, con una votación de las 2/3 partes de la Cámara. Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, cada uno de los 3 poderes de la Unión propondrá a máximo 10 candidatos y el Senado revisará que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Cuáles son? Promedio de 8 a 9 en las materias afines, tener experiencia de al menos 5 años en la actividad jurídica y entregar ensayos y 5 cartas de referencia entre vecinos y colegas que respalden su idoneidad para el cargo. El INE se encargará del proceso electoral y entregará los resultados de los comicios a la Cámara de Senadores. Y a nivel general, ningún candidato que opte a alguno de los más de 1.600 cargos judiciales puede ser financiado para sus campañas y tanto partidos políticos como servidores públicos no podrán pronunciarse a favor de ninguno. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿tú qué piensas de la reforma al Poder Judicial? Déjanos tus comentarios.